Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Piensa en dar un mayor impulso político a su gobierno, cambiando algún ministro más, que ese ministro que nos queda por saber, que es el de Sanidad. Ya sé que están los ministros aquí, pero bueno. Comprenderá usted que la respuesta a la última pregunta que me ha hecho es obvia, por la razón a la que usted se ha hecho referencia y por otra más importante, que es que estoy muy contento del trabajo, el esfuerzo y los resultados que consiguen los ministros que he nombrado en su momento. Mire, yo creo en la honestidad y en la decencia, lo he dicho con claridad. Creo también que se está confundiendo la responsabilidad con la comisión de delito. Aquí no se han enriquecido ni Manolo Chávez ni Pepe Griñán, ninguno de los dos, que eso es una diferencia que creo que hay que poner sobre la mesa. Ahora bien, cuando hable el Supremo, hablaré yo. Me gustaría dar las gracias a los servicios municipales que han actuado correctamente y muy rápido, tanto el Policía Municipal como los bomberos, como el SAMUR. En tercer lugar, yo creo que los clubs de fútbol, en este caso de la Ciudad de Madrid, deberían eliminar lo que han hecho otros clubs para que acontecimientos como este no ocurrieran. El Real Madrid en su momento tomó una serie de medidas con estos grupos violentos y ha tenido éxito, con lo cual yo creo que se debe hacer lo mismo. El plantear fórmulas de gobierno con apoyos parlamentarios diversos puede ocurrir. Y por cierto, tampoco es malo. Lo pésimo son las mayorías absolutas, porque al final cercenan el debate parlamentario. Como he leído en algún medio hoy, que decía, la cárcel espera a Fabra. Bueno, no sé, si me espera, tendrá que esperarme todavía una temporada. Amigos, muy buenos días. Es 2 de diciembre de 2014. Estábamos escuchando a Mariano Rajoy diciendo que no pretende hacer cambios en el gobierno, por lo menos con los ministros delante. Y escuchábamos también a Susana Díaz reclamando o respaldando a Chávez y a Griñán. Escuchábamos a Ana Botella proponiendo que los clubs tomen medidas contra la violencia y los grupos violentos en los campos. A Pedro Sánchez tendiendo la mano a los pactos políticos. Vamos camino de la gran coalición. De tanto anunciarla, algunos ya veréis cuando llegue se va a producir una auténtica conmoción en la fuerza. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, y también hemos escuchado, ese era de Fonoteca, a Fabra. Sabéis que ayer entró en prisión 11 años después de la primera denuncia contra él, en el último día de plazo que tenía para ingresar de forma voluntaria. Bueno, saludamos a esta hora a quienes se incorporan también a través de las redes sociales, aquellos que componen nuestro Focus Group, con quienes vamos a tomar la temperatura, a poner el termómetro a la sociedad y al descontento social. Enrique Quesada, Borja García Zapardiel, Fanny Suárez, Hardy Useful, Manolo Cas, Vicentico, Daniel Riquelme, Sonia Ballesteros, Javier Ledo, Javier Crae, PSV, Rafael Domingo, Paloma Irazazábal, Dejaví 360, María Rivera, en fin, tantos y tantos que se incorporan. Señoras y señores, bienvenidos a la cafetera. Eduardo Galeano. Escuché a un cocinero
que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Bueno, os decía, hoy es día 2 de diciembre de 2014 y hoy no vamos a hablar de Podemos, pero a la vez vamos a hablar de Podemos, sin hacerlo. Porque ¿dónde están realmente los límites del poder político? ¿Puede un gobierno tomar la medida que quiera? Lo digo porque después de ver las propuestas económicas de ese partido, de nuevo las críticas están siendo absolutamente feroces en la prensa. Y es paradójico, porque el Partido Socialista, ya lo comprobamos ayer, tiene medidas muy similares, muy parecidas, como decíamos ayer en el programa, pero mucho a las que presentó Podemos. Y es paradójico que se muestre ahora tan escandalizado. ¿Acaso sabía entonces, cuando aprobó el Partido Socialista en su conferencia política, que no iban a cumplir esas medidas? Porque esto es como escuchar al Partido Popular denunciando que Podemos promete cosas que sabe que no va a cumplir. El Partido Popular, el que iba a bajar los impuestos, el que le iba a meter la tijera a todo menos a sanidad, educación y a pensiones. El viernes que hablábamos de esto en Hora 25, decía Ángels Barceló, dice, es que claro, yo me pregunto las razones de tanta virulencia con un partido que de momento solamente ha hecho una declaración de intenciones. Y es verdad que los ataques han sido durísimos. Y mirad, yo ya lo he explicado aquí, yo ya lo he dicho aquí. Yo no soy votante de Podemos. Pero reconozcamos que este país es mejor después de Podemos que antes. Medidas anticorrupción, una sociedad mucho más atenta ante el abuso, límites a los privilegios y sobre todo reconozcamos que resulta enormemente atractiva la idea de un partido al que todo el poder establecido está atacando. Y os voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver y que no sé ni siquiera si debería contar, pero que tiene mucho que ver también con el auge de Podemos. Yo recuerdo cuando conocí a Iñaki Gabilondo, que me contó una cosa. Estoy seguro además que algunos oyentes que le conocieron y trabajaron también con él lo recordarán. Me contó una cosa. Me dijo, antes hubo otro locutor en la competencia que se pasaba el día increpándome. Se pasaba el día insultando, llamando de todo a Iñaki Gabilondo. Iñaki decía, yo no voy a entrar al juego porque al fin y al cabo nosotros somos la primera emisora y ese programa no es ni el tercero. Pero un día los ataques fueron tantos, tan intensos que Gabilondo, y ya sabéis que por aquella época le llamaban Soriñaki, precisamente porque nunca entraban los ataques. Bueno, Gabilondo no pudo más y explotó. Y en antena contestó a todo, lo de aquel día y todo lo que llevaba dentro. Y años después se encontraron ambos locutores. Y Antonio Herrero, que era el otro, le dijo, Iñaki, ese día me convertiste en el número 2, porque me pusiste a vuestra altura. En definitiva, que son las mismas críticas las que están aupando a Podemos. Pero hay algo de todo eso, por eso os decía, hoy no quiero que centremos el asunto en Podemos, porque creo que hay algo que va todavía más allá, que es todavía más interesante. ¿Son realmente posibles las cosas que propone Podemos? ¿Acaso tiene un gobierno libertad total, libertad absoluta para proponer lo que quiera? Hoy lo vamos a hablar con un invitado muy especial, alguien que dijeron que llegó siendo idealista y se convirtió en un pragmático, para que nos explique cuáles son los límites desde dentro, los límites que tiene un gobierno. ¿Dónde están los márgenes? ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y como bien sabes, no estás solo. Bienvenido. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Radiocable.com. Hoy vamos a hablar del poder político
ahora que escuchamos en España, hay propuestas que son imposibles de llevar a cabo, que son utópicas. Bueno, pues yo me preguntaba, ¿dónde están realmente los límites del poder político? ¿Quiénes son los enemigos de la voluntad política? ¿Puede un gobierno tomar la medida que quiera? José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Señor Zapatero, ¿se puede ser idealista en política? Es decir, ¿dónde está el punto? ¿Cuándo choca el idealismo con el pragmatismo? Es difícil de decirlo de manera general y anticipada, porque como sucede en tantas otras cosas de la vida, también en la política el azar y las circunstancias cuentan. Y un programa político con una fuerte carga idealista puede ser llevado a la práctica en su mayoría de objetivos si las circunstancias son favorables. Y desde luego sí hay una distinción que me parece importante, ¿no? Aquella que tiene que ver con hechos políticos o decisiones políticas que dependen estrictamente de una voluntad, en este caso de un gobierno, y otras que dependen pues de múltiples variables como pueden ser económicas o por tu incorporación o por tu presencia en organismos internacionales como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea. Dicho esto, la democracia siempre tiene un grado de no realización en todos los ideales, porque si no sería un proceso que en un momento dado se cerraría. Y afortunadamente la democracia es un proceso abierto. Entonces, los límites del poder político estarían en la economía, pero sin embargo pareciera que un presidente de gobierno tiene poder absoluto. Es obvio que no es verdad, ¿no? Vamos a ver, distinguiría los campos de actuación, ¿no? Por ejemplo, es decir, hacer una ley de matrimonio homosexual o no es un campo de plena libertad de actuación política. Es la soberanía en ese campo todavía está claramente en el Estado, en cada país, y por supuesto depende de la voluntad política de un gobierno. Y no es un poder menor, porque todavía hay muchos campos en los que los gobiernos democráticos tienen una amplia libertad. Hacer decisiones de política económica cuando perteneces a una unión económica, cuando tienes una moneda que compartes con 18 países, cuando no tienes un banco central propio, sino que el banco central es de todos los países de la zona euro, y cuando estás en un marco de reglas comunes para la política fiscal, para la política de déficit, para la política de deuda, pues las cosas, lógicamente, tienes un margen menor. Pero no debemos olvidar que ese margen menor ha sido decidido por nosotros mismos, cuando como país, por supuesto, optamos a estar en la Unión Europea y optamos a estar con una moneda como el euro. Y hay enemigos, porque se habla de los mercados, de los fondos extranjeros, los grandes lobbies, las superpotencias. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos del poder político? Bueno, no sé si el calificativo de enemigo sería el más adecuado. Lo que hay son intereses contrapuestos. Es decir, cuando pues los fondos de inversión, pienso en los grandes fondos americanos o británicos o incluso los fondos soberanos que pertenecen a países como puede ser China, apuestan por invertir en la deuda de un país, apuestan por sacar la máxima rentabilidad, y cuando dudan de esa rentabilidad, pues o de la seguridad que pueda dar esa rentabilidad, pues lógicamente te exigen un interés mayor, y luego, eso sí, hay situaciones concretas en los que determinadas entidades con un amplio volumen o fondos con un amplio volumen de recursos pueden jugar al corto plazo a tener ganancias rápidas, provocar una subida de los tipos de interés de un país y lógicamente desde ahí obtener esa facilidad a la vez que se perjudica seriamente a ese país. Digamos que es una batalla, entre comillas, de intereses. Pero bueno, yo recuerdo perfectamente, no sé, el diálogo con algún fondo como BlackRock, que son muy poderosos, donde los intereses pues estaban ahí contrapuestos. Y es verdad que cuando hablas con esos fondos te dicen, bueno, es que nosotros representamos el ahorro de ciudadanos, y el ahorro de los ciudadanos, que pueden ser los bomberos de Wisconsin o que pueden ser los maestros de Texas, que han depositado en fondos privados sus ahorros para
sus pensiones de futuro y quieren tener, primero, la garantía de que van a tener esa pensión de futuro y, segundo, una rentabilidad sobre esas pensiones. Y claro, los gestores, los dueños que gestionan esos fondos, a veces, evidentemente, con una voracidad muy clara, pues intentan dar a sus clientes la máxima rentabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en un mundo globalizado con la libertad de movimiento de capitales, claro, estos fondos que mueven ingentes cantidades de dinero pueden provocar, por su interés o por su error, pueden provocar situaciones muy difíciles a los países. Pero digamos que es una dialéctica de intereses pleno. No creo que haya fondos que quieran, digamos, provocar la caída de un país directamente, pero sí en el extremo de la maximización de beneficios, pues pueden provocar situaciones muy, muy inestabilizadoras. Pero llegan a condicionar la política económica de un país, incluso absolutamente, impulsando líneas que a lo mejor no eran las que el gobierno tenía previstos hacer para sostener otros derechos sociales. Yo le quería preguntar, porque me interesa mucho desde la perspectiva de su experiencia, y no es frecuente tener la oportunidad de preguntarle a alguien que ha sido presidente de gobierno y que ha tenido esa experiencia vital tan importante, pero no me dé nombres si no puede hacerlos, pero ¿alguien le llegó a amenazar directamente alguna vez de forma hostil? Y no me refiero lógicamente a amenazas físicas, pero ¿alguna amenaza de intervención económica más allá de lo razonable política y técnicamente? No, debo ser sincero, no, entre otras cosas, porque ya se puede usted imaginar que, hombre, a un presidente de gobierno nadie se dirige así en esos términos, ¿no? Pero sí debo decir que las sugerencias, sobre todo en lo que son en muchos casos los informes más o menos reservados de la credibilidad de una economía o de una situación que pueden hacer grandes grupos, pues ciertamente pueden ser muy peligrosos. Y a eso se añade algo que quizá es un intangible y que los periodistas conocéis mejor que nadie, y es a veces las informaciones o rumores que pueden surgir y que ciertamente provocan efectos no deseados, ¿no? Yo siempre he insistido en relación con la evolución de la crisis en España que lo sucedido en mayo del 2010 tiene que ver en buena medida con un informe sobre que España pediría una ayuda por un volumen importante. Fue un rumor que surgió de una agencia, una noticia, y eso caló como posible e incluso como probable, y por tanto puso a mucha gente en guardia. Hay que tener en cuenta que en el mundo de los mercados los ejecutivos, los analistas, los expertos, los que deciden, que se están jugando mucho dinero suyo personal en sus éxitos a la hora de tomar decisiones, tienen un comportamiento muy, muy guiado por lo que dicen los grandes centros de análisis y algunos periódicos, algunas agencias, y esto puede provocar, como de hecho ha pasado en esta dura y larga crisis, situaciones de máximo riesgo, ¿no? Pero eso en lo que afecta a lo económico, ya por último le pregunta, porque hay otras cosas que no afectan a lo económico, y siendo presidente de gobierno, que parece que tiene un margen ilimitado de actuación en todos los ámbitos, ¿cuánto tiempo tardó en saber que no iba a poder hacer todo aquello que quería? Por ejemplo, usted tomó una decisión que debió tener consecuencias, las que sabemos y las que no sabemos, que fue sacar a las tropas de Irak, y Felipe González siempre decía, si hubiera esperado a la segunda legislatura no habría podido sacarlas. ¿Eso es así? Bueno, eso también forma parte del análisis de oportunidad acertado. Sí, aquella fue una decisión, pero lo pongo, es un buen ejemplo que lo traiga usted a colación, porque eso no tenía un contenido económico, era un contenido estrictamente de decisión política de un gobierno. Luego puedes tomar la decisión y tener consecuencias negativas o efectos negativos, pero la puedes tomar libremente. Pero claro, el gobierno no decide cada día cómo la prima de riesgo la sitúan los mercados, no lo decide. El gobierno no decide cada día si hay un flujo de inversión exterior o no. Son planos distintos, y me parece que es muy importante desde el punto de vista de la pedagogía política que esto se conozca. Pero fíjese, para hacer una afirmación de la democracia, las leyes principales que yo me propuse hacer, los objetivos ideales, los pude hacer. Luego está si la aplicación de las leyes es más eficaz o menos,
pero las grandes leyes de igualdad, de derechos civiles, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de matrimonio homosexual, de violencia contra la violencia de género, la ley de la dependencia, que formaban parte de todo mi proyecto político, las pude hacer porque no había, lógicamente, más soberanía que la del Parlamento. También pude retirar las tropas de Irak. Pude, con muchas dificultades, enfrentarme a lograr, que era uno de mis anhelos más importantes, el fin de la violencia de ETA, y como en todo proceso político no pude contrarrestar los efectos más perversos de la crisis económica. Digo todo proceso político porque normalmente todo proyecto político tiene logros y tiene reveses. Forma parte quizá de ese carácter abierto de la democracia. Pero ya para terminar el argumento, la única manera en la que podremos recuperar una parte importante de la capacidad democrática de tener una incidencia más eficaz en la economía, en los mercados, en las finanzas globales, es que unamos las fuerzas de los países. Porque la cuestión en este momento es que, claro, hay una competición entre mercados y gobiernos, pero también hay una competición entre países. Es decir, si hay unas zonas, unas áreas que tienen problemas de deuda y de financiación, pues hay otras áreas que reciben chorros de inversión. Entonces, hasta que no lleguemos a un tiempo de mayor cooperación, coordinación, integración económica, sobre todo en el sistema financiero, a unas reglas más equilibradas en el comercio global y a un interés común, por ejemplo, en el cambio climático, pues estaremos en una fase de transición, que es lo que en este momento estamos frente a una globalización económica. No hay una globalización política. Pero mi opinión es que llegará. Tardará tiempo, no lo vamos a ver con facilidad, pero llegará porque se impondrá la necesidad para recuperar, digamos, la fuerza de la democracia también en la ordenación económica. Pues señor Zapatero, le agradezco mucho que haya atendido esta llamada de radiocable.com. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros y suerte. radiocable.com. Dice Cora en Twitter, por mucho que digan de Zapatero, creo que es el más elegante, no crítica, no puerta giratoria, no crítica, no hay puerta giratoria. Dice Caque Rodríguez, y la enumeración de intenciones no obliga a nada, lo uno y lo otro deberían ir de la mano, y si no, callar. Claro, ha sido casualidad que haya aparecido el mensaje de Cora el primero, porque he refrescado la página, pero hay muchas críticas también a José Luis Rodríguez Zapatero. Dice, que te amenacen con la ruina es democracia. Señor Zapatero, acaba usted de echar por tierra lo que quedaba de la dignidad, dice Celemín. Fanny Suárez dice, bueno, para mí la política social recalca la política social del gobierno de Zapatero. En fin, hay críticas bastante repartidas. Muy enfadado veo a Hardy Useful. Dice, en eso se ha transformado el pose. Dice, en preguntar a los mercados, madre del amor, que se disuelvan ya. Dice, repartidas las críticas. Estaréis conmigo en todo caso que es un privilegio poder preguntar a alguien que ha tenido la responsabilidad que ha tenido, por dónde encontró él los límites de la democracia. En la cafetera de Radio Cable hemos pedido ayuda a Ada Colau. Si nos organizamos, la población, le podemos dar la vuelta a esto, ¿no? Jordi Évole. No sé, yo vuelvo a disculparme. Ana Pastor. Si no me responden, pues yo interrumpo y repito la pregunta. Borja Semper. Quien sabe sobre la situación de ETA no es ni Esperanza Aguirre. Pachi López. Cada día la tenemos que construir entre todos y no unos contra otros. A científicos que hablan del aborto. A partidos políticos a los que otros no dan voz. Pues para ECU el debate del Estado de la Nación ha mostrado a un Mariano Rajoy que vive absolutamente ajeno a la realidad española. Al editor de la revista Mongolia. La comparecencia de Infanta ayer era tan previsible todo lo que iba a pasar que nosotros hicimos un pre-guión. Pedro J. Ramírez.
Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. ¿Todavía te preguntas por qué escuchar La Cafetera? Bueno, ya quienes se incorporan por primera vez a este programa deben saber que es un espacio en el que durante 30 minutos colocamos las portadas de los periódicos sobre la mesa, unas tazas de café y antes de empezar la jornada de trabajo aprovechamos para comentarlas. Hoy os digo que la cosa en las portadas de los periódicos está bastante repartida, pero como titulaba en el inicio del programa, hay algunas críticas indisimuladas hacia Podemos. PSOE y Podemos abren una batalla por la hegemonía de la izquierda, dice el periódico El País. Los líderes de ambos partidos se atribuyen la defensa de la socialdemocracia. Sánchez rechaza la jornada de 35 horas. Dice también el periódico El País, el frenazo económico fuerza una era de reformas en Latinoamérica. Y más, afirma que la legitimidad política vale tanto como la legalidad. En la fotografía de portada del periódico El País, dice, el rey alerta en Berlín de que la crisis daña las instituciones, y la fotografía es de Leticia Ortiz y el rey Felipe VI junto a la canciller Merkel. Estamos allí con quien manda. Y es que estaba viendo los editoriales porque dice, por ejemplo, el editorial del periódico El País, dice, si el Partido Socialista quiere mantener la hegemonía de la izquierda, debe asumir la responsabilidad de una fuerza que ha liderado la mayor transformación democrática y social de la reciente historia de España. El PSOE debe hacer propuestas concretas y renovadoras que sean capaces de volver a ilusionar al electorado que le hizo grande, pide El País. José Mújica. José Mújica. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Dice Ancho X, dice al hilo de este editorial que os leía y de esta portada del periódico El País, dice Ancho X, pues Carmona no para de decir en La Sexta Noche que las 35 horas son patrimonio del Partido Socialista. Si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, ese es el gran dilema de la izquierda, al que parece que ha renunciado. Y otro periódico que alerta esta mañana del ascenso de Podemos, dice el periódico La Razón, dice, en las próximas elecciones municipales y autonómicas es muy posible que se ensayen nuevas alianzas políticas entre las formaciones de izquierda que afectarán de manera directa a los populares. De esta nueva situación, que podría mermar el poder territorial del PP... Es que me tengo que parar aquí porque, claro, es que Maruenda, eres un cachondo. El poder territorial del PP ha quedado mermado por la propia actuación del PP. Pero bien, de esta nueva situación que podría mermar el poder territorial del PP son conscientes en Génova y quieren poner remedio antes de que sea demasiado tarde, dicen en La Razón. Los populares están obligados a movilizar a su propio electorado y evitar en lo posible que el Partido Socialista pacte con las nuevas candidaturas izquierdistas, con tal de arrebatar el poder al Partido Popular. El reto no es menor, dice Paco Maruenda.
La verdad es que es muy llamativo cuando hacemos esta lectura comparada de las portadas de los periódicos y de los digitales, la enorme distancia que hay entre lo que se publica en los kioscos y la información que llevan los medios digitales. No solamente porque lo que está en los kioscos ya tiene fecha de caducidad, sino porque es que son visiones completamente diferentes. Os pongo, por ejemplo, pues este PSOE y Podemos abre una batalla por la hegemonía de la izquierda. Infolibre. El titular de Infolibre de hoy es: el SUB pide ante la jueza del Ático que Ignacio González justifique la acumulación de tanto dinero líquido. El capital árabe aprovecha la salida de E.ON para penetrar más en el sector energético español. Y Rajoy mantiene al PP sin candidato en 7 comunidades a 6 meses de las elecciones. Son mucho más críticos los digitales, tanto con los poderes, incluso con los partidos políticos, son mucho más duros, más incisivos. El diario.es dice: el arzobispo de Granada va a ser destituido después de Navidad. La carta en la que Bruselas increpa a Fernández Díaz por los malos tratos en Melilla. Organizaciones piden al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie sobre las devoluciones en caliente. Y luego este asunto que destapó ayer, no tuvimos oportunidad de comentarlo en el programa, que destapó ayer el diario.es. La unidad policial contraseparatista inquieta a todos los partidos catalanes, excepto al Partido Popular. Las formaciones consideran inadmisible la existencia de una unidad para buscar casos de corrupción que salpiquen a políticos catalanes con el objetivo de desbaratar el independentismo. Esto sabéis que es una información que desveló ayer el diario.es, que decía que hay una unidad secreta de la policía que está rastreando información de políticos independentistas. Bueno, y por último, portada del periódico ABC. Dice: hay que ir todos a una, ni pelearse ni separarse de nada, dice José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, que ocupa toda una portada del periódico ABC. Don Juan Carlos es la persona más importante de los últimos 50 años para el bienestar de los españoles, dice José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. En esto que no es el catálogo del Sabeco, no, es que es ni más ni menos que todo un señor periódico. En fin, absolutamente incomprensible. Bueno, la noche es larga y alberga horrores. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. La portada del Mundo. La prima baja al nivel previo al gran ajuste de Zapatero. El diferencial de la deuda cierra en 111 puntos, el mismo que tenía en mayo de 2010, antes de que se disparara por el rescate de Grecia. Rajoy y Hollande buscan su sitio. Mariano Rajoy visitó ayer en París al presidente francés, François Hollande, en un momento delicado para ambos, cuando la recuperación económica no termina de llegar a la población y las encuestas los castigan. Ambos dos están mirando la alfombra. Se le debió caer se debió caer algo a alguien. El Depor alertó el miércoles a la policía del viaje ultra. Sí, este sí que es una fisura abierta, por lo menos a las administraciones. Bueno, iba a decir a las administraciones locales, porque la policía, ni siquiera la policía local actuó, pero desde luego que la Policía Nacional no tuviera conocimiento de la que se estaba preparando es un absoluto escándalo. Nicolás estuvo en reuniones de concejales de Madrid con García Legaz y el juez pide todos los datos sobre la relación de Rodrigo Rato con Lazard. Se centra en la transferencia de 6 millones de 2011 y siguen cayendo iconos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Enrique Quesada, Virginia Rodríguez, Caque Rodríguez, Monse Gómez, Manolo Cash, Ancho X, Guillem Salazar, Javier Crae, Hardy Useful.
Juan López Duralde dice: Zapatero lo dejó claro en la cafetera, la democracia limita con el poder económico capitalista. Celemín, gamba con mermelada, dice: reconozco a ZP leyes sociales, pero dejar a Rubalcaba y la reforma de la Constitución aniquiló su credibilidad, dice. Al menos se retiró. Cora, Hardy Useful, Rafael Domingo, Salazar. Muchísimas gracias, os dan las gracias a todos por la compañía y quedamos emplazados de nuevo mañana. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Adiós. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.